Ya estamos. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de su informativo Capital Inicial, por supuesto, en la 92.5 Forever Radio. Queridos amigos, yo soy Cindy Altamirano. ¿Cómo están? Querido Marcelo, buenas tardes. Luis, ¿cómo te va? Muy bien, Guayaquil nos recibe con un caluroso abrazo. Si sienten ahí mientras estás manejando, mientras estás comiendo, mientras estás en tu lugar de trabajo, si estás en un aire acondicionado, siéntete privilegiado porque afuera, yo venía justamente del centro de la ciudad hacia acá y ando con un saquito, entonces se siente el calorcito, pero ese es el que nos abraza día a día y nada, súper feliz, Cindy, porque ya estamos en nuestro quinto programa, ya vamos para el primer mes de esta tercera temporada, desde que arrancamos esta tercera temporada acompañándolos a través de Capital Inicial, tu informativo empresarial. Correcto. Y hoy tenemos un invitado de lujo como siempre, esa mentoría que tenemos durante una hora con personajes que hacen que las cosas sucedan. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo ha andado tu día, tu semana? Bueno, una semana bastante agitada en medios de comunicación, siempre activando, siempre trabajando. Y por supuesto, aquí en tu informativo Capital Inicial, tú vas a conocer las mejores, vas a tener las mejores opciones, los ejemplos, las mentorías de los presidentes de las empresas. Juan Carlos Procel va a estar con nosotros, del CEO. ¿En serio? Creo Fadesa. Que ya anda por aquí. Está con nosotros ya en cabina y por supuesto para hablar de las novedades del mundo de los negocios y de los CEOs, de las personas que están haciendo empresa en nuestro país y de alguna forma reactivando esta economía que es fundamental. Así que si usted está en este momento escuchándonos, haga una pausa dentro de este dial a través de la 92.5 Forever Radio, Capital Inicial, porque viene esta mentoría magistral con nuestro invitado, que ya le vamos a hacer la introducción correspondiente en el siguiente bloque. Así que vamos a esta primera pausa. Bienvenidos a Capital Inicial. Mi nombre es Marcelo Rojas, me acompaña Cindy Altamirano y por ahí anda Luis León en los controles también. Ya nos vemos y escuchamos. Bueno, y aquí nos agarran siempre conversando porque no paramos la lengua para nada, ¿sí o no, Cindy? Acá Luchito nos está diciendo lo que tiene preparado el día de hoy, que va a hablar sobre una AIDA, pero ya después él nos va a detallar realmente de quién se trata, ¿no? Y siempre fortalecidos con mucha capacitación, nuevos conceptos, que es lo fundamental en estos nuevos espacios, hablar del tema de emprendimiento, el segmento empresarial. Y es momento, querido Marce, de que podamos conocer un poco más de Juan Carlos Procel, recordarles que él es CEO de Fadesa y vamos a tener una entrevista muy amena con él porque queremos conocer mucho más sobre lo que es Fadesa y todo lo que tiene ya 25 años de experiencia, Marce. Acompáñanos, por favor, con un poco de su introducción. Es un placer para mí poder presentarlo a Juan Carlos Procel, que ya nos acompaña aquí en la cabina. ¿Cómo está, Juan Carlos? Él es presidente ejecutivo de Fadesa, que es la división de empaques del Grupo Vilaseca desde el 2018. Más de 25 años de experiencia en el segmento de empaques rígidos para industrias de alimentos, bebidas, farmacéuticos y otros. También 12 años en posiciones de gerencia general, con experiencia en empresas familiares y empresas multinacionales en Brasil y en Colombia. Ingeniero comercial de la Universidad del Pacífico, apasionado por desarrollar negocios con crecimiento acelerado, así como desarrollar equipos de alto desempeño con crecimiento profesional. Bienvenido, Juan Carlos, a la cabina de la 92.5 Forever, Capital Inicial. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un honor estar aquí compartiendo cabina con ustedes. Perfecto. Cindy, ¿qué te parece si le haces la primera preguntita? Claro, ¿no? Queremos básicamente conocer y saber un poco cuál consideras que ha sido tu proceso de aprendizaje desde el inicio. ¿A qué conllevó potencializar y también cuáles son tus motivaciones para, de alguna forma, impulsar cada día más tu empresa? Claro. Yo me inicié en mi vida laboral a los 18 años. Realmente empecé muy joven, saliendo del colegio. Y mi carrera tuvo un giro luego, pero me inició en el área de finanzas. Mi primera motivación siempre fue estar en el área de finanzas. Yo me considero una persona de números y me interesaba mucho entender a profundidad primero cuáles son los números que una empresa necesita conocer y dominar para poder luego desarrollarse.
Entonces tuve un primer paso por el área financiera, por el área de planeación financiera, y que a medida que pasaron los años me fue creando cierto interés y curiosidad por entender otra faceta de las empresas que es sumamente importante, que es el área comercial. Es donde se genera todo el motor de inicio para atraer demanda. El primer factor es curiosidad y motivación. Y justamente tú decías, un poco resaltando en tu reseña, el desempeño y el crecimiento profesional. Y hablabas de este equipo comercial o la potencialización de un equipo comercial, que es fundamental para una empresa. ¿Cómo se ha ido capacitando ese equipo comercial dentro de Fadesa? Bueno, es un equipo comercial que es altamente orientado a mantener un relacionamiento cercano con los clientes. Nuestro giro de negocio es un giro de negocio B2B. Nosotros le vendemos a empresas que venden al consumidor y son relaciones de largo plazo en las cuales el relacionamiento, la cercanía con el cliente es fundamental. Entender todo lo que el cliente necesita, lo que está pensando a mediano plazo, a largo plazo, y atender el día a día de la mejor manera. Eso es lo que hace una diferenciación en el giro de nuestro negocio. El servicio, el relacionamiento y el estar tratando de anticiparse a las necesidades que la industria de nuestros clientes necesita. ¿Cómo fidelizar, por supuesto, con todos estos clientes? ¿Cómo mantener esa línea de alguna forma que perdure? Es decir, tú entiendo que tienes ya 24 años en la empresa, que ya lleva 24 años la empresa. ¿Cómo fideliza esas alianzas? ¿Cómo lograr que de alguna forma se tenga ese compromiso para que siempre sean unos clientes fijos? La propuesta de valor es fundamental. Okay. Y la propuesta de valor puede tener muy buenos elementos y puede estar bien estructurada, pero lo más importante es que el desarrollo de esa propuesta en la práctica genere credibilidad. No sirve de nada tener una buena propuesta de valor si al final el incumplimiento constante hace que demuestres que no estás preparado. Esa generación de credibilidad constante hace que el cliente entienda que lo que tú propones es realmente lo que está sucediendo y es lo que hace que el cliente sienta la tranquilidad de darte la confianza, porque al final es un proceso de confianza que el cliente deposita en ti y que hace que tu equipo comercial y tu estrategia comercial funcione correctamente. Es decir, es una cadena, querido Marce, de alguna forma potencializar este equipo comercial para que socialice de manera proactiva y pueda generar muchos más réditos y concretar una alianza estratégica perdurable, por supuesto, con estos aliados estratégicos que al fin de día serían las marcas que creen en esta empresa, que se dedica, por supuesto, a empaques. Y vamos a conocer también este nuevo giro que ha generado hace 7 años atrás, junto a Juan Carlos, para conocer mucho más de Fadesa. Correcto. Yo quisiera justamente hacerte una pregunta de la que le hago a todos los invitados, es retroceder un poquito, ¿no? Soy muy ferviente de que a veces los puntos se conectan de alguna manera, de que no hay tiempo perdido, sino conocimiento adquirido, y a veces eso se dan dentro de nuestra primera fase, tal vez cuando estamos captando, aprendiendo nuestros entornos, esa juventud de Juan Carlos, esa niñez, esas motivaciones, esos referentes que de alguna forma andan por ahí. Lo conversábamos en algún momento con una invitada a nivel ambiental, con otro invitado a nivel de emprendimiento, pero en este caso remontemos, te voy a hacer este retroceso de ese Juan Carlitos de antes de los 18, cómo se está involucrando, cómo se está proyectando, porque al final de ahí empiezan los valores y tú dices, esto yo ya lo hacía, sino que ahora a mayor escala, pero tuve mis primeros pininos de cierta manera. Vamos con ese Juan Carlos, coméntame. A ver, ese Juan Carlos joven, muy joven, hace mucho tiempo. No, estás joven. Ese Juan Carlos adolescente, que realmente desde un principio siempre tuve claro, y el primer ejemplo de eso fueron mis padres. Vi en mi papá una persona profesional, trabajadora, que siempre, de lo que yo recuerdo, desde el primer recuerdo que tengo de mi papá, era gerente de algún área de la empresa. Y ver el ejemplo de él, el ejemplo de compromiso, de disciplina, de valores. Él trabajó en un negocio
con posibilidades altas de riesgo, de corrupción, y él siempre mantener sus valores y sus convicciones claras. Fue mi primera imagen de lo que yo quería buscar como líder de una empresa. Siempre tuve esa visión de yo quiero llegar a ser el líder. Ese es nuestro primer entorno, ¿verdad? Así es. Y de ahí, bueno, con el paso de los años, uno va encontrando ciertas figuras en las cuales uno dice, yo quiero llegar a aprender tal cualidad de esta persona, tal cualidad de esta otra persona, y nosotros en nuestra carrera profesional terminamos siendo un compilado de la suma de las buenas experiencias que vemos en muchas personas. Algunos los llamamos líderes, otros terminan siendo mentores, otros terminan siendo un buen ejemplo específico, y es lo que hace que, junto con nuestra esencia, con lo que cada uno le aporta, nos vuelva líderes con un estilo determinado. Y sabes que quisiera agregar en algo. Ayer conversaba con alguien con respecto a ese tipo de lo que tú comentabas, Juan Carlos, de que a veces hay personas que llegan en un momento donde nos impulsan al inicio. Hay personas que nos impulsan en la parte media y hay otros que nos dan ese empujoncito y al final, pero todos trascendentales justamente en nuestro proceso y nuestra formación. Y a veces nos convertimos también en esas personas, ¿no? De que a veces damos ese empujón con una mentoría, o tal vez con algún consejo en particular, o con algún contacto respectivo, ¿no? Somos transitorios, pero a veces esa parte transitoria la tenemos que hacer ejemplar, ¿no? Que valga la pena lo que estamos haciendo. Cindy. Sí, yo quisiera saber a quién tú darías o a quién categorizas como un mentor. Catalogarías. Ahí Ajá. Como un mentor en tu vida, o sea, ¿quién ha sido definitivamente quien te ha impulsado y ha sido un ejemplo, una guía en este camino exitoso a nivel empresarial, por supuesto? No podría decir de uno solo. O sea, podría decir que en las bases, la disciplina y la responsabilidad de mi papá y el temple de mi mamá fueron fundamentales, y a lo largo del tiempo yo podría decirte que he tenido la suerte, porque realmente ha sido una suerte que la vida profesional me ha dado, de tener alrededor de 6 a 8 personas de las cuales he aprendido mucho. Sin embargo, ¿tú consideras que la capacitación ha sido la clave también para mantener de alguna forma una línea exitosa o un rango elevado a nivel empresarial? Sí, todo en la vida es equilibrio. No podemos pretender ser buenos líderes buscando mentores o buscando personas referentes. Claro, tal vez ser un copy-paste y creo que no es el camino. Muchas personas tratan de simular eso, pero buscar esa imagen propia, ¿cómo lo logran? Bueno, está en la esencia de la persona también. Okay. O sea, yo considero que hay diferentes tipos de líderes. Hay diferentes tipos de liderazgos. Hay personas que pueden ser líderes sin ser el director de la empresa, y que pueden darte un tipo de liderazgo quizá más humano, que una mezcla entre lo humano y lo profesional. Hay en la empresa, o sea, en general, en las empresas, siempre hay una persona de un área específica que uno siempre puede recurrir a pedir un consejo, así sea un consejo personal o un consejo de vida. Entonces, el liderazgo está en todos nosotros. La diferencia con el liderazgo a nivel de empresa es que, como te mencionaba, yo sí considero que es un equilibrio y una buena mezcla entre lo que uno aprende a nivel de estudios, capacitaciones específicas, mentores, lo que uno también saca de sus propias experiencias de vida. Esa suma es lo que puede hacer y puede componer a un buen líder. Hay casos muy contados con los dedos de la mano de personas que se volvieron líderes a nivel mundial de empresas, que han tenido pocos mentores o que han tenido realmente una base muy baja de estudios universitarios o de capacitaciones. ¿Y cómo identificas eso dentro de este día a día? Porque justamente, ¿cómo abordas o te llega algún tipo de información, o eres muy operativo desde ese rango de preguntar, de necesitar esos feedbacks correspondientes? ¿Cómo es el desenvolvimiento desde esa parte de Juan Carlos? La principal competencia ahí es saber escuchar. Muchas veces preguntamos
esperando recibir una respuesta determinada y no hacemos la pregunta correcta, la pregunta abierta, de escuchar la opinión frontal, escuchar la opinión de la otra persona y tratar de profundizar en qué exactamente quiere decir con lo que te trata de comunicar, y de ahí poder entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades y poderle dar una retroalimentación adecuada. Ese hoy por hoy, ese es mi enfoque, porque también de alguna manera quiero retribuir esa buena práctica que vi en otras personas, que me preguntaron cuando yo tenía 20 años, ¿tú qué harías en esta situación? Y yo no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer en esa situación, y en ese momento empecé a realmente pensar y decir, bueno, si yo estoy al frente de esto, ¿qué hago? Querida audiencia de Capital Inicial, quiero recordarles que estamos llevando una conversación con Juan Carlos Procel, el CEO de Fadesa, y estamos de alguna forma conociendo un poco más al empresario, al líder de esta empresa, para de alguna forma capacitar, informar a la ciudadanía que este camino no ha sido de la noche a la mañana. Este informativo, querido Marce, querido Juan Carlos, se enfoca en capacitar, se enfoca en, de alguna forma, tener estas mentorías para que las personas que están emprendiendo tengan las herramientas necesarias para hacerlo de manera segura, de manera clara y con las herramientas de conocimiento fundamental. Así que, querido Marce, que tenemos que irnos de unos cortes comerciales. Después de este segmento, por supuesto, regresamos en su informativo Capital Inicial. Perfecto. Seguimos a través de la señal de la 92.5 Forever FM, donde nos están escuchando tanto en el Guayas como en la península y a nivel, como digo, mundo mundial. El streaming es maravilloso. Es genial, es parte de hacer eco justamente las cosas que estamos realizando, y creo que hay un saludito, ¿verdad? Angie y Víctor, que los están escuchando en el carro. Muy bien, Angie y Víctor, por favor. Esa audiencia que se está la mirada al trasladando. frente, y ya saben, y el oído atento, ¿no? Para que no exista nada determinado. Seguimos con nuestro invitado Juan Carlos Procel, justamente, ¿verdad? Juan Carlos, nosotros queremos saber un poco más. ¿Qué es Fadesa? ¿A qué se dedica? Bueno, Fadesa es una empresa de empaques. Ok. Que en Fadesa tenemos soluciones de empaque metálico para diferentes segmentos de industrias, para industrias de alimentos, pesca, agroindustria, segmentos también de línea general, pinturas, otro tipo de aplicaciones, tapas para bebidas, tapas Corona, todas las tapas de gaseosas, cervezas de este país las hacemos nosotros. Así que nos tienen presentes en diferentes soluciones de empaque, y también hacemos empaques de plástico rígido. Fabuloso. ¿Y qué tipos de productos se envasan en metal? Bueno, el producto estrella es el atún. Mira, Sí. es Fadesa. A Luchito le gusta el atún. Yo soy fanático del atún también. Gran proteína. Que durante Y- la pandemia fue el Sí. alimento básico realmente del ecuatoriano. Fuimos una de las industrias primordiales durante la pandemia. De hecho, en las experiencias durante la pandemia, que podría hablarte una hora entera de muchas anécdotas, algunas buenas, otras dolorosas, fuimos una industria que nunca paró. No podíamos parar porque necesitábamos tener suficiente empaque para que la cadena alimenticia se mantenga. Y a nivel de responsabilidad ambiental, ¿cómo se están manejando? ¿Qué tipo de políticas están potencializando, instaurando en su empresa? Bueno, tenemos una política de sostenibilidad, Ok. En la cual tanto a nivel fabril buscamos la reducción de consumo de agua, de otro tipo de insumos, tratamos de buscar la reducción y el consumo responsable. Y a nivel de empaques, el empaque metálico, de hecho tenemos un eslogan que es un eslogan patentado a nivel mundial por otra empresa, que dice: el metal se recicla para siempre. Qué fabuloso, Marce. Una de las bondades del empaque metálico es que el proceso para reciclarlo va a una fundidora y se recupera al 100% y termina en otro tipo de aplicativo, no necesariamente en un empaque metálico. Y es una economía circular interesante, porque Claro, el valor, claro que el sí. valor del metal para reciclar genera una buena industria de recolección. Entonces, es muy bueno. Y en cuanto a plástico rígido, tenemos empaques que se reciclan, no en su totalidad,
parte de ese material reciclado también lo aplicamos en nuestros productos, buscando tener un mejor balance entre el consumo del material nuevo o material virgen que se llama, y tener también un porcentaje de material reciclado aplicado en ciertos tipos de empaques rígidos. Y también quisiera conocer un poco, con seguridad la audiencia quiere saber, de alguna forma, algún tipo de proyecto que están motivando, que están impulsando actualmente. Bueno, tenemos varios proyectos. Hemos hecho una campaña interna a nivel de recolección de plástico rígido. ¡Qué increíble! Nosotros hoy estamos recolectándole, pidiéndole a todos los colaboradores de las diferentes fábricas que todo el plástico rígido se acumule, se almacene. Tenemos ciertos depósitos para almacenarlo. Luego eso lo vendemos al reciclador, y lo recaudado con esta recolección lo entregamos a ciertas instituciones que pueden utilizarlo para fines sociales. Claro, y también Guayaquil es cuna de la labor social. Siento que en Ecuador Guayaquil está posicionado por este quehacer y es fabuloso. Y también lo que ustedes están haciendo. ¿Cuántas empresas vinculadas a esta recolección masiva y que de alguna forma apoyan directamente el tema de labor social están vinculadas a la empresa? Hay una cadena bien establecida, ventajosamente. Yo te diría, sin ánimo a crítica a alguna institución pública especial, creo que en donde nos falta todavía es en la recolección desde la fuente. Claro. O sea, tenemos, incluso te diría que a nivel de empresas y a nivel de hogares, hay muchos hogares que separan los desechos por tipo de material. Pero lamentablemente luego esos desechos todos se acumulan en un mismo recolector y después se pierde esa cadena de separación. Ventajosamente hay otra parte de la cadena que son los recolectores, que sí se encargan de hacer la recolección y separación, la mano dura, ¿no? Pero pudiera ser incluso más dinámico si pudiéramos cambiar cierta parte del proceso de desechos. Entonces, en esa cadena hay varias empresas. Desde personas como son los recolectores, muchos de ellos que trabajan por su propia cuenta, como los depósitos que reciben estos materiales y los recicladores ya propiamente. Prácticamente es una cadena productiva, sí. Se genera mucho trabajo, hay muchísima gente que se dedica a la recolección y hace este trabajo duro, ¿no? El cual tal vez desde el hogar podríamos impulsar, por supuesto, los micrófonos de Radio Forever, para impulsar a más personas a que puedan hacer estas políticas dentro de su hogar, de poder reciclar, sacar los residuos, cartón, plástico, metal, y darles una mano también, Marce, a este gremio de recicladores que al fin de cuentas también están vinculados a esta gran producción. Es correcto. Y hablando justamente con el enfoque de Fadesa, pero también volviendo a la parte de Juan Carlos, quisiera comentarte algo. Se dice que la curiosidad es la base del desarrollo del talento. Y ahí mi pregunta justamente, Juan Carlos, ¿cómo ha sido clave en tu vida profesional y una gran motivación para el desarrollo de esa filosofía de trabajo entre las personas a quien lideras? Y aquí me gustaría que, muy aparte de responderme esto, también cuentes una anécdota que en algún momento la escuché sobre tu vivencia y experiencia en Brasil. Bueno, primero, la curiosidad es un motor importantísimo para desarrollarse. Muchas veces cuando contratamos a una persona o cuando nos contratan para un trabajo específico, uno tiene claro lo que debe hacer. Lo que no dice eso es lo que puedes hacer adicional, que puede darle un aporte bueno a la compañía, pero también a tu carrera profesional. Uno de esos motores es la curiosidad. Mi carrera se ha desarrollado por hacer un buen trabajo dentro de lo que tenía que hacer, pero también se ha acelerado en el desarrollo producto de esa curiosidad de aprender cosas que no estaban a mi cargo. Cuando te mencionaba el tema de finanzas, yo estaba en finanzas y me puse a buscar cómo se podía vender un producto. ¿Cómo lo hacen esas preguntas? Claro. ¿No? Exacto, cómo se podía vender un producto, cómo se podía desarrollar. Tal vez de una venta. parte de presupuesto, de ahorro, pero tú querías de alguna forma también expandirte al tema comercial. Entonces es como que un poco contradictorio, pero es salir de esa zona de confort. Exacto. O sea, tenía la curiosidad de saber por qué no podíamos vender a otras geografías.
Y tuve la ventaja de que los directivos de la empresa en ese momento me dieron la oportunidad de decir, bueno, si quieres investigar, investiga. O sea, en tu tiempo adicional, investígalo, y de ahí vemos qué sucede. Lo investigué, funcionó, y así fue mi primera migración al área comercial. Entonces, si yo no hubiera tenido esa curiosidad de decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto? Y dedicarle tiempo, porque al final el éxito para el desarrollo profesional es dedicarle horas de trabajo que normalmente no son las horas laborables, las horas laborales tradicionales, es lo que te puede llevar a acelerar tu desarrollo como talento, y también probarle a las personas que no solamente eres bueno en para lo que te contrataron, sino que tienes otras capacidades. Correcto. ¿Y hablas portugués? ¿Parlas? Falo. No, pues, No. Italiano. Es italiano. Partiendo de Falo eso, portugués. de esa experiencia que tuviste, y partiendo de la curiosidad en Brasil, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo en Brasil? Estuve 2 años en Brasil. Okay. Cuando me ofrecieron la oportunidad de trasladarme a Brasil, me dijeron, o sea, cerramos la negociación y me dijeron, ok, te embarcas en 2 días. Yo no sabía portugués. Y me dijeron, no te preocupes, tú llegas allá y nosotros te ponemos un profesor. Y yo llegaba a reestructurar un área. O sea, yo iba con la misión de reestructurar el área comercial de la empresa. Entonces no tenía tiempo. Y llegué, reuní al equipo 100% brasilero, y le dije, miren, yo no tengo tiempo para clases. Ustedes hablen en su idioma. Cuando yo sienta que estoy totalmente perdido, los detengo y les digo que me expliquen. Y yo voy a intentar hablar poco a poco, y cada vez que vean que estoy hablando algo que no tiene ningún sentido, por favor interrúmpanme y me lo dicen. Y en cuestión de 6 meses yo hablaba fluido portugués y nunca tomé una clase. Juan Carliño. Juan Carlos, ¿y cómo generar esa confianza y también teniendo en cuenta este parámetro de que no hablaban tu mismo idioma? ¿Cómo generar la confianza en ese equipo que tú buscabas que sea productivo? Bueno, las confianzas no solamente las generas. Una barrera cultural no es verdaderamente la razón por la cual no puedas generar confianza. De hecho, puedes no tener la barrera cultural y generar mucha desconfianza. Uh-huh. Es el trabajo y el conocimiento y los procesos que vas desarrollando que hacen que las personas crean en el planteamiento, porque al final todos nosotros cuando tenemos una idea somos un conjunto de un buen plan de negocios. Como bien dice la palabra, es un plan. Correcto. Y el plan va a salir 80% bien, 90% bien, a veces sale muy mal. Exacto. Pero que ese plan tiene una serie de pasos que a medida que se van concretando generan esa credibilidad. Era un reto para mí venir de la economía más chica de Sudamérica a la economía más grande de Sudamérica. Y yo decía, bueno, me trajeron un jefe ecuatoriano y ¿qué sabe que no sé yo? Y ellos poder entender que lo que yo estaba dando como un proceso y un plan hacía sentido, y ellos fueron siguiéndolo al punto que luego de los 2 años de estar juntos, despedirnos mutuamente fue muy doloroso. Realmente hice muy buenas experiencias y muy buenos amigos. Sabes que lo que acabas de decir es muy importante para nuestra audiencia que nos está escuchando y nos está viendo, porque a veces se dan ese tipo de creencias y pensamos, no, mi producto no puede funcionar acá, mi emprendimiento tampoco, no creo que me vayan a comprar, pero a veces justamente vivimos ahora en este testeo global, donde nos permite justamente poder canalizar ese tipo de energía y tener un rédito permanente, ¿no? Yo que permanentemente, por decirlo así, estoy en conversaciones con emprendedores que a la larga se sienten un poco asfixiados dentro de la parte local, pero a la larga es una oportunidad. Yo les digo, tal vez tu producto puede a nivel regional servir, o en alguna otra instancia, otro país que se encuentre al fin del mundo, o en Europa, o en África, o en Asia en particular. Pero todo depende que tan bien conozcas el mercado en particular, ¿verdad? ¿Qué tienes que decir con respecto a eso, Juan Carlos? Uno tiene que hacer la tarea. Uno no puede pensar, muchas veces vemos historias de éxito y pensamos que esa persona un día se despertó, tuvo una buena idea. Por supuesto, nada es casualidad. Y salió. No es así. Y muchas buenas ideas se pierden
producto de no haber hecho la tarea completa, de no haber hecho la investigación adecuada, de entender cómo se debe desarrollar el plan y sobre todo, lo más importante son los tiempos. Hay muchos buenos negocios, muchas buenas ideas que cuando se montan es muy pronto para montarlas y el mercado, ¿no? El consumidor no está listo para eso y fracasan. Y hay otras que llegan en el tiempo adecuado y funcionan y terminan siendo exitosas. Entonces, entender bien quién es tu cliente objetivo, cuál es el comportamiento de ese consumidor y cómo puedes cómo puedes desarrollar una solución para su necesidad es fundamental. Y parte de eso, de conocer, de alguna forma entender perfectamente a tu segmento, ¿qué tipo de investigación han generado a propósito de estas nuevas generaciones, ¿no? Porque el cliente anteriormente no era el mismo de ahora. Entonces, quisiéramos saber cuál ha sido ese scruting para, de alguna forma, satisfacer estas nuevas necesidades. Creo que ahora el consumidor es mucho más exigente, más novedoso, la innovación. Sí, creo que, bueno, acabamos de pasar una campaña política que sufrió parte de eso, claro. por no entender, o entender rápido o entender un poco más lento a su nuevo elector, o sea, a su nuevo votante. Correcto. Y a nivel de consumo, o a nivel de consumidor, tienes varios cambios. Tienes cambios incluso en el consumidor tradicional, o sea, en el consumidor de la generación X o boomers o los boomers, y somos los millennials. X, exacto. Tienes un cambio en el comportamiento de consumo y de ahí tienes a la nueva generación que efectivamente tienes ahí varias aristas que estudiar. Primero, ¿qué los motiva? Exacto. Las motivaciones de los centennials son totalmente diferentes a los millennials. Yo todavía me considero, creo que entro en el borde de los millennials, pero me considero millennial. Una amiga diría exennial, somos exennials. Somos exennials, sí, estamos entre las dos. Sí, lo que piensan, incluso las aspiraciones de mediano plazo, exacto, son muy distintas a las que teníamos nosotros a esa edad. Uh-huh. No significa que estábamos nosotros mal o ellos están mal. No, simplemente son formas de ver la vida y el futuro en tiempos distintos. Entonces, estudiar bien tu nicho, tu target y qué necesita ese target es clave. Si no, insisto, puedes tener un buen producto lanzado al segmento equivocado o al mercado equivocado. Esa investigación es definitivamente necesaria para emprender, queridos amigos de Capital Inicial que están sintonizando Forever Radio. Queremos enviar ya un corte comercial, Marce, porque correcto, estamos aquí en controles y queremos, por supuesto, escuchar toda esa publicidad gracias a todos estos auspiciantes que hacen posible que Capital Inicial esté aquí en la 92.5 Forever Radio. Así que regresamos en breve. Y regresamos a través de la señal de la 92.5 Forever aquí en Capital Inicial. Tu informativo empresarial, como yo les decía, tenían que parar un momentito, ponerse su audífono, hacer el step top correspondiente, porque lo que estamos escuchando y a través de todas nuestras entrevistas son estas mentorías con las personas que hacen que las cosas sucedan, fundadores, directores, CEOs, emblemáticos que de alguna forma parten desde esa idea, la ponen en acción y piensan justamente impactar en cualquier tipo de segmento a nivel de negocios, ambiental, sostenible, tecnología, ¿verdad, Cindy? Así es, y son precisamente estos gerentes de empresas que de alguna forma han tenido un caso de éxito, los que están hablando aquí en los micrófonos de la 92.5, Marce, para capacitar, para de alguna forma conocer su historia y que más personas quieran sumarse en este gran barco de jalar y de alguna forma potencializar la economía de nuestro país. Y continuamos con esta entrevista con Juan Carlos para conocer un poco más, Marce, un poquito a propósito del tema ambiental que tú comentábamos en el espacio ya en los cortes. Coméntanos un poquito sobre los ODS. Estábamos hablando que es parte
de las empresas de sumarse a cualquiera de estos lineamientos, en este caso, FADESA. ¿Cómo ve compleja esta parte, en particular, cómo trabaja de manera paralela con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS? Bueno, nosotros formamos parte del Pacto Global. Tenemos ya varios años formando parte de este pacto. Tenemos nuestros objetivos seleccionados que van orientados al giro de nuestro negocio y a la influencia que podemos hacer positivamente para que algunos de estos objetivos se cumplan. Y tenemos iniciativas desarrolladas, claras, para poder ir cumpliendo y realmente sumando a estas iniciativas y a estos objetivos de desarrollo sostenible que consideramos que son importantes para desarrollar una industria y un planeta más sustentable, más sostenible en el tiempo. Entonces, estamos comprometidos con ello. Tenemos mucho trabajo hecho alrededor, tenemos personas que se dedican y que pasan buena parte de su tiempo liderando estas iniciativas dentro del negocio, porque consideramos que son importantes. Y prácticamente es sumamente importante porque vivimos en este planeta y necesitamos que este planeta tenga equilibrio, ¿no? Y parte de ese equilibrio también es responsabilidad de todas estas empresas que de alguna forma están creciendo y vamos a crecer de manera conjunta en comunidad y de alguna forma cuidando este espacio que es nuestro, donde nosotros vivimos, Marce. Correcto, y si usted escucha por primera vez este término de ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, usted puede ver que puede ser parte de cada uno de ellos. Su empresa puede ser parte, otros a un nivel educativo, acceso a la información, facilidades también dentro de la diversidad, de la equidad. He conocido muchos CEOs, fundadores y empresas que de alguna forma se va alineando de acuerdo a lo que la empresa está impulsando, ¿no? Y eso permite justamente tener como una línea súper moral, que permite tener un propósito respectivo. Y ahí va un poquito mi pregunta: ¿cuál es el propósito, si es que ya lo has encontrado o ya lo vienes practicando, el propósito de Juan Carlos Procel? Antes de contestarte eso, te voy a complementar un poco lo que hablábamos de los ODS, porque recordé y quiero hacer ahí una publicidad muy buena para FADESA. Por tercer año consecutivo hemos conseguido el sello de empresa socialmente responsable. Esta iniciativa, que es liderada por una empresa mexicana, fuimos los primeros en el país, junto con un grupo de empresas que lograron ese sello hace 3 años, y hace poquito, hace un mes, conseguimos y tuvimos el reconocimiento por tercer año consecutivo. Eso también muestra el compromiso a las iniciativas de desarrollo y de responsabilidad social de FADESA. Entonces, perdón que me volví a regresé al tema. No, para nada. Te comentaba un poco de que a veces cuando hablamos sobre propósitos, yo trato de enfatizarlo al momento que tú te levantas, sabes lo que tienes que hacer, a dónde vas a llegar. Y a veces existen esos bloqueos, ¿no? De que cuando no hay esa brújula o ese horizonte u objetivo en particular, ahí es cuando malgastamos tal vez un poco el tiempo, ¿no? Y quisiera saber justamente cuál es ese propósito en particular de Juan Carlos Procel. Bueno, mi propósito hoy es dejar un legado y continuar esa racha de entregar lo que yo en su momento recibí de otras personas para desarrollar talento y para ser también país. Tenemos una materia prima alrededor del talento muy buena en el país. Tenemos personas muy buenas en capacidad, en estudios, que muchas veces no tienen oportunidades o sienten que no tienen oportunidades, pero que cuando las conoces y empiezas a conversar, te das cuenta que hay un potencial grande. Entonces, hoy por hoy mi propósito es tratar de que estas personas se desarrollen más rápido, que sientan, que no sientan que el proceso es largo porque así está diseñado, sino que el proceso y los tiempos los pone cada persona. Eso por un lado. Por otro lado, en el rol de CEO, y tú mencionaste la palabra clave, te la voy a robar porque la tengo también. La tengo también. El rol del CEO es el de ser una brújula, no un GPS. Claro. Son dos cosas completamente diferentes. Correcto.
el ímpetu del que llega a ser CEO es a veces remangarse la camisa otra vez y meterse con todo al detalle, pero así no se desarrolla talento. Uno tiene que darle el espacio, tiene que ser la brújula en la cual señala por dónde más o menos va el camino y dejar que esos talentos también tengan su oportunidad y su espacio para demostrar, para equivocarse, para generar sus propias experiencias y así poder tener una carrera. Y desarrollar aptitudes. Y desarrollar aptitudes y resiliencia sobre todo, que es muy importante. Juan Carlos, ¿conoces los luchoriales No. de Luchito? No. Antes de hacerle esa última pregunta a nuestro invitado especial, quisiera que conozcas un poco de estos luchoriales de nuestro querido Luis León, ¿verdad, Cindy? Por de Capital Inicial, porque quieren informarse, quieren conocer de estos conceptos del tema de marketing digital, de publicidad, de relaciones públicas, de incluso producción, fotografía y diseño, Marce. Y hoy día vamos a conocer el término. Hoy vamos a conocer este término que mencionaba Aida. Vamos a descubrir. Yo me quedé en el FODA, tal vez tenga un poco que ver. Vamos a escucharle a Luis. Hola Cindy, hola Marcelo, hola amigos de Radio Forever, yo soy Luis León, estos son los luchoriales. El día de hoy vamos a ver el método AIDA, que es una estrategia de marketing y ventas que te ayuda a saber cuál es la etapa de consideración en la que está tu cliente, a ver si es que va a comprar un producto o un servicio. Cada una de las letras de la palabra AIDA forma una de las fases, que son 4 fases: atención, interés, deseo y acción. Atención, llama la atención de tu cliente dirigiéndote a él o a través de un gancho emocional. Yo generalmente utilizo la empatía o la frustración. Utilizo ciertas preguntas como ¿te ha pasado qué? ¿O estás harto de? O la típica para mí, ¿eres emprendedor y te cuesta conseguir clientes? Tienes unos pocos segundos para utilizar estas preguntas. Interés. En esta etapa vas a conocer tus beneficios. ¿Cuáles son tus diferenciales? ¿Por qué deben comprarte a ti en lugar de la competencia? Aquí es donde debes utilizar toda tu creatividad al momento de comunicar. Deseo. La gente no va por ahí diciendo, uy, me vendieron tal cosa. Generalmente no le gusta que les vendan. Uno va y crea la anécdota y le cuenta a sus amigos o familiares y le dice, mira lo que me compré. Recuerda vender sin vender. Tú debes solamente ayudarles a darse cuenta de por qué les va a servir tu producto o servicio. Acción. Dicen que el mejor sermón es el que te invita a actuar. Y aquí es donde se cierran las ventas. Ofréceles una promoción, un descuento, 2x1 o cualquier otro recurso que tengas a la mano en tu estrategia comercial. Y como consejo adicional, premialos por su fidelidad. Ofrece beneficios especiales para quienes ya te han comprado o quienes te hayan recomendado. Yo soy Luis León, estos son los luchoriales. Nos vemos la próxima semana. Siempre con la mejor información y conociendo ya un poco sobre este método AIDA, ¿no? Excelente. Luchito, que nos estás escuchando también, que siempre hace un poquito de eco, ¿verdad, Cindy? Sí, este contenido es muy valioso para esta comunidad de Capital Inicial porque de alguna forma fortalecen tal vez ese brief, ese documento para de alguna forma potencializar mucho más sus emprendimientos. Y la anterior semana hablamos del tema del brief y vamos sumando más conceptos a a este espacio de capacitación. Y quiero continuar hablando con Juan Carlos, Marce, porque creo que es necesario que Juan Carlos nos deje un poco algunos consejos, tips, para que muchos más emprendedores quieran potencializar sus negocios. Has tenido una carrera empresarial con la bendición de Dios seguramente y con un gran equipo exitosa, y eso es muy, muy loable, pero es importante que dentro de ese éxito también se forme y se capacite a muchas más personas desde un espacio de la generosidad y para hacer mucho más empresas, para generar muchos más espacios. Sí, me siento realmente bendecido de tener un grupo humano que está en la empresa, que es fantástico. Personas con mucha experiencia, altamente capacitadas, con un potencial gigante. Tenemos un buen balance de todavía boomers, generación X, millennials y centennials, que nos da una tranquilidad y una seguridad de que ese proceso de continuidad de la empresa está en buenas manos. Y como mencionaba, son gente muy capaz y con mucha hambre, que es una de las cosas importantes. Si te puedo dar un tip para un emprendedor, tiene que creérsela. Tiene que creerse capaz de lograrlo. Lo que tú crees, finalmente lo creas. Okay.
Y dentro de estos tips, como te podría decir, o como recomendaciones, Esos consejos, tiene que haber una estrategia clara. Tienes que determinar claramente qué quieres hacer. Esa estrategia debe estar plasmada en blanco y negro y debe ser tu guía para que durante el proceso tortuoso que puede ser un emprendimiento, con muchas subidas y caídas, no te desenfoques de esa estrategia. Porque una caída te puede hacer pensar, no, tengo que mejor cambiar de rumbo. No. O sea, es parte del proceso. Esa caída es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, tener una buena estrategia, tener un buen plan, no es lo mismo la estrategia que un plan. Una estrategia es un poco más macro. Un plan es un plan concreto, puntual, con acciones específicas. Ese plan se debe cumplir, los resultados pueden llegar, puede que se demoren, puede que no funcionen. Ese plan sí tiene que ir cambiando en el tiempo. Y cualidades claves, disciplina, porque hay momentos muy difíciles definitivamente en todo emprendimiento. Hay momentos muy duros que pueden poner a dudar y ponerte a pensar que me están temblando mucho las piernas y mejor me retiro. Tener disciplina y tener resiliencia para entender que todo es parte de un proceso y que probablemente la luz está a la vuelta de la esquina y es momento de seguir. Increíble estos consejos. ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Realmente, ¿verdad, Cindy? Así es, y más que todo, ¿cómo de alguna forma no flaquear? ¿Cómo saber que realmente ese es tu sueño y debes de continuar? ¿Cuál es ese punto tal vez sumamente frágil en el cual tú quieres dar ese paso, pero ya definitivamente no se puede? ¿Cómo motivar a ese emprendedor a que continúe en esa línea? Regresar al origen. Ahí es cuando la estrategia y tenerla clara es fundamental. Regresas a revisar la estrategia, regresas a recordar por qué me metí en un principio en esto, por qué creo en esto. Y en el momento que la revisas y te das cuenta, o sea, sales de ese día a día y es como que estás en un avión y subes a 30.000 pies de altura y lo ves con otra perspectiva, es cuando ya puedes decir, ok, regreso, ahora sí puedo regresar y seguir luchando. ¿Tú recuerdas, tal vez en retrospectiva, cuál fue el pensamiento inmediato cuando tú asumiste la gerencia de esta empresa? Sí, el pensamiento inmediato fue, tengo un hambre de hacerla crecer. Quiero tratar de hacerlo rápido, pero también hacerlo bien. Y fue la principal motivación. O sea, es esa meta que uno puede ver que está altísima y que está lejos, es lo que te motiva a levantarte todas las mañanas y llegar con todas las ganas a generar ese cambio a través de las personas nuevamente, generar ese cambio y cuando vas consiguiendo esos pequeños pasos, esa satisfacción de decir, funciona, eso está bien, este es el camino. Ese para mí, por lo menos, yo muchas veces no celebro tanto cuando llegamos, sino el proceso, porque el proceso es el que te va haciendo sentir distinto. ¿Qué metas tienes ahora, ya reconociendo todo este proceso, ya viendo todo este camino que has recorrido? ¿Qué metas te propones en este momento? Seguir creciendo, a nivel empresa, seguir creciendo, seguir generando una empresa que no solamente sea reconocida en los 3 países en los que está hoy, en Colombia, en Ecuador y en Perú, sino que sea una empresa que se pueda volver un referente a nivel latinoamericano. Tenemos, como les mencionaba, tanto el talento interno como las capacidades también para poderlo lograr. Eso es un gran motivador. Y a nivel personal, recordar todos los días que tengo que ser brújula y no GPS, porque a veces se vuelve difícil, y cada vez enfocarme más en ese legado de generar y de seguir desarrollando talento a través de la retroalimentación, de los consejos, de la libertad, de cierta libertad que debe tener cada persona. Y por supuesto esa brújula no puede guiar si es que no está con los pies puestos bien fijos al suelo, ¿no? Y eso creo que también es importante, el enfoque, la concentración que tengas en
en llegar a esa meta, Marce. Es fundamental. Es correcto, y lo que conversaba Juan Carlos, hay que creérsela, ¿no? Quisiera hacerte una preguntita, justamente que nos quedan todavía unos minutitos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué te permite justamente poder aterrizar? Sabiendo que ahora hay diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten escuchar, como podcast, ver documentales y leer también, ¿no? ¿Qué es lo que recomendarías o qué cosas tú justamente implementas que puedas recomendarle a nuestra audiencia y a los emprendedores, ¿no? Bueno, yo les recomiendo, yo soy un fiel seguidor de redes sociales de noticias. Sí. Realmente, y me gusta seguir en redes sociales de noticias a las dos versiones de la noticia. Porque creo que uno de los principales problemas que debemos atacar nosotros es de generar nuestro propio criterio y no dejar que el sesgo de una noticia sea el que marque la credibilidad o si es cierto o no es cierto. Creo que todos debemos desarrollar esa capacidad de discernimiento, de poder leer las dos versiones sin apasionarse y sin tomar una posición hasta no entender mejor de qué se trata. Eso por un lado. Por otro lado, podcast de liderazgo, podcast de desarrollo, podcast de motivación. Hay muchos podcasts alrededor de cómo motivarte para que cada día tengas el mismo nivel de energía. Para mí son una fuente importante dentro de mi enriquecimiento. Cuando no voy cuando voy en el carro y no voy hablando por teléfono sobre trabajo, estoy tratando de escuchar algún podcast orientado sea a liderazgo, o sea a entender qué pasa en el mundo, o incluso a veces, porque todos somos humanos, hay días en que necesito un podcast de motivación. Y es una carga, aunque no lo creas, sí. Es una carga en ese momento porque estás refrescándote. ¿Y ves? ¿Qué te gusta ver? Trato de ver cosas completas, me gustan los documentales. Estoy de acuerdo. Me gustan mucho los documentales, sobre todo de historia, porque creo que la historia se repite si uno no sabe, si uno no la corrige. Muchas veces terminan siendo ciclos que se repiten. Creo que es muy importante conocer la historia y nuevamente tratar de la historia contrastarla de las dos versiones. Y de ahí sí trato de ver cosas, si quiero ver una película, quiero ver algo que me saque del mundo y me ponga... Que te entretenga. Me encantan las películas de superhéroes porque te sacan de toda tu realidad y te meten en una realidad completamente distinta. Es verdad, un amigo es parte de su hábito él metido en el tema de economista, y al final cuando llega a la casa busca justamente algo de distracción que le permita en ese momento hacerte las mismas preguntas, pero ya no con el estrés diferente, ¿verdad, Cindy? Sí, por supuesto. Y quiero recordarles que el día de hoy, en nuestro 5º programa de Tu Informativo Capital Inicial en Forever Radio 92.5, hemos llevado a cabo una entrevista con Juan Carlos Procel, el CEO de Fadesa. Y, por supuesto, les hemos capacitado de primera mano, Marce, con estos pioneros a nivel empresarial, para que ustedes puedan tener las mejores herramientas para hacer crecer sus emprendimientos, sus empresas. Y si ya estás a nivel empresarial, también buscar esas compensaciones a nivel de criterios, que es fundamental. Recordarles, Marce, que nosotros nos vemos todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde en Forever Radio. Y nos pueden seguir también a través de las redes sociales como Capital Inicial, donde estamos subiendo las entrevistas completas de los invitados que hemos tenido. Justamente también vamos a estar subiendo la de nuestro querido Juan Carlos Procel, el invitado del día de hoy. Y nada, ¿cómo te has sentido, Juan Carlos? Ya estamos ahí. Muy bien, cómodo, una conversación amena. Qué chévere, me alegro. Y bueno, despidiéndonos. Sí, vamos a despedir este 5º programa de su Informativo Capital Inicial. Recordarle, yo soy Cindy Altamirano y junto a Marcelo Rojas y Luis León queremos contar su historia empresarial y también conocer a muchos más emprendedores. El próximo miércoles nos vemos en su Informativo Capital Inicial. Recuerden, 92.5 Radio Forever. Adiós.